Muy buenas noches, compañeras de este espacio que hoy nos invitan a participar y que sin duda pues es una gran oportunidad de nueva cuenta para estar en este espacio que en esta ocasión conduce nuestra compañera María Concepción Torres Zaragoza y como parte de este espacio que ya tiene un tiempo muy importante en la formación y en el estudio, definitivamente como un círculo una círcula de estudios que están impulsando. Vamos a abordar el día de hoy en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niñas y Niños, este tema que tanto nos preocupa. Sin embargo, creo que algo que es muy importante de considerar son todas aquellas connotaciones que tiene la trata y todas aquellas intersecciones que muchas veces se ha intentado borrar y que se ha intentado eh, eh, tal vez hasta en cierta forma distraer y hacernos pensar que no tiene una relación. Sin embargo, es claro que pues para empezar, debemos de tener claro que la trata puede tener distintas motivaciones. Una de ellas es la trata de personas con fines de explotación laboral, otra es la trata con fines de explotación sexual, también se registra la trata con fines de servidumbre y si bien, aunque hay una serie de casos que pueden tener parecidos y que podemos incluir desde la trata con fines de esclavitud, la condición de siervo o siervas, el sometimiento a trabajos o servicios forzados, la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas cuando son utilizados por el crimen organizado y también tenemos la adopción ilegal de personas menores de 18 años para alguno de estos fines. También encontramos el matrimonio infantil forzado o con fines serviles. También se presenta un caso que a veces no se identifica claramente como una forma de trata, pero que se inserta dentro de esto, de acuerdo con la normatividad, precisamente con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, que se consideran estas modalidades y una de ellas es la experimentación biomédica ilícita en personas y el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. Y estos son como el gran abanico de las formas como puede presentarse la trata en contra de las personas. Y como ya les decía yo, hay una particularidad de grupos que son especialmente vulnerables. ¿Quiénes son estos grupos? Como bien escuchábamos, pues está precisamente el de los niños, niñas y adolescentes cuando son sometidos a trabajos forzados, el trabajo infantil forzado precisamente, la explotación infantil, que justamente hay una diferencia entre lo que constituye el trabajo infantil, que muchas veces se ven obligados o se ven en la necesidad de participar en trabajo que realizan junto a sus familias, a las condiciones de esclavitud o trabajo infantil forzado que pone en riesgo su integridad y su vida. Para ser más claras, es el trabajo infantil que se reconoce y aunque no es ideal que se realice, sin embargo, ocurre muchas veces en condiciones en las que las familias tienen la necesidad de que sus hijos o hijas participen en las actividades que se realizan. Un ejemplo, una familia que tiene un muy pequeño negocio de venta de alimentos y que los hijos o hijas de esta familia participan en estas actividades. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre un trabajo bajo condiciones de esclavitud y un trabajo en condiciones de trabajo infantil forzado? Es la seguridad y el cuidado de la integridad de las niñas y los niños que participan en este trabajo. Es diferente a que la familia, el padre o la madre, involucre en el trabajo que realiza la familia
en alguna forma a que obligue, establezcan una sanción en contra de sus hijos o hijas en caso de que ellos y ellas no quieran participar o no trabajen como lo están demandando, con un rendimiento específico que les demandan o incluso en horarios que ponen en riesgo su salud, su bienestar o que limita que ellos y ellas puedan participar y continuar con sus estudios. Esta es la diferencia, ¿no? Que nos da mucha claridad respecto a el trabajo infantil bajo condiciones en las que es muy común en los países latinoamericanos, dadas las condiciones de pobreza de muchas familias, a un trabajo infantil forzado o en condiciones de esclavitud. Y bueno, todavía hay otras condiciones, como les mencionaba, que es la trata, eh, que se puede dar a través del matrimonio infantil forzado. Pero aquí justamente encontramos de nuevo esta connotación que es la explotación sexual o la trata con fines sexuales que se entrecruza, porque incluso en muchas localidades de nuestro país se ha dado, se sigue dando lamentablemente el caso de niñas, mayormente niñas que son entregadas en matrimonio, entre comillas, porque en realidad de lo que se trata es que el padre o la madre deciden entregar a su hija menor a una persona, bajo la figura de que la está entregando en matrimonio, pero esta persona tiende a cometer abuso de esta niña o niño y incluso incurre en la explotación sexual o en la trata para utilizarla con fines de explotación, para obligarla a trabajar en espacios que ponen en riesgo su integridad física y por supuesto emocional, no solamente con trabajo físico, sino que incluso a veces con obligarlas a ser explotadas sexualmente. Todas estas condiciones nos dan un panorama bastante preocupante respecto a las condiciones de la trata en nuestro país, que también se presenta en muchos países de Latinoamérica. Y a mí me interesa mucho que observemos justo que en el caso de la trata también es una línea muy cercana a la explotación sexual y a la prostitución. No hay que perder de vista que sin clientes no hay trata. Esa frase nos recuerda que cuando pensamos que no existe relación entre la prostitución y la trata, estamos pensando ingenuamente, porque la demanda de los clientes establece características específicas para las mujeres o incluso los niños, las niñas que va a consumir este mercado patriarcal, violento, que consume características específicas, tanto físicas como con respecto a la edad. Y esto, por supuesto, que se relaciona con la trata. Así que es inadmisible pensar que no existe una relación clara entre la prostitución, la explotación sexual a través de la prostitución de cientos de niñas en todo nuestro país, principalmente en los polos turísticos, como ocurre en Cancún, como ocurre en Tijuana, como ocurre en algunas otras ciudades, que es donde son trasladadas a través de redes de prostitución, pero son redes que están tratando a estas niñas y que cuando llegan a una edad un poco más adulta, aparentemente, digo aparentemente no hay trata, pero en realidad fueron víctimas iniciales de trata. Se inician desde una edad muy temprana mediante la trata y posteriormente, cuando alcanzan una edad adulta, se justifica que hay una prostitución voluntaria, que es un acto que ellos y ellas están decidiendo realizar de manera voluntaria. Sin embargo, sabemos que esta romantización de la prostitución, acerca de pensar que puede ser ejercida de manera voluntaria y como una actividad que se realice bajo condiciones ideales, es eso, una romantización, porque detrás de la prostitución siempre está la trata.
Creo que en ese sentido es un tema que reconocemos que se intenta diluir. ¿Por qué? Porque es altamente preocupante reconocer que, por un lado, se esté justificando el- las redes de difusión y promoción de hacernos pensar que la prostitución es una opción para las mujeres, cuando en realidad la prostitución ha sido una práctica a la que han sido obligadas y sometidas principalmente las mujeres a través de la historia. Y esto nos remite a recordar que justamente cuando el informe que se presenta, que se ha elaborado puntualmente respecto a la trata, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y algunas otras organizaciones de derechos humanos han realizado algunos informes y justamente coinciden en identificar que el 80% de las víctimas de trata son mujeres y el 30% de estas víctimas son niños y niñas menores de 18 años, adolescentes, y aquí entra todo el abanico justamente de las víctimas de explotación sexual, las víctimas con fines de explotación laboral, el matrimonio infantil forzado y muchos otros aspectos. Entonces, cuando pensamos por qué se tiene que tener un día en el que pongamos tanta atención a esta problemática como lo es la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, es justamente para llevarnos a la reflexión y tener presente que no todo lo que se nos hace creer respecto a validar desde discursos patriarcales la explotación sexual de las mujeres y de las niñas y de los niños a través de justificar que se trata de actos que son voluntarios, porque muchas veces estos actos iniciaron con un hecho de trata. Hoy día sabemos que muchas de las víctimas, muchas de las mujeres que se encuentran incluso y que son identificadas como estas acompañantes, incluso mujeres que están cuidando a otras mujeres que son explotadas sexualmente, en algún momento de su vida fueron víctimas de trata. Y aquí podemos identificar principalmente algunos grupos que son especialmente vulnerables, como son las mujeres indígenas, mujeres racializadas, las mujeres afroamericanas, afrodescendientes, sobre todo aquellas que no cuentan con recursos y redes de apoyo y que son trasladadas a través de estas redes de trata a nuestro país, pero por supuesto también que son consumidas en otras partes del mundo. No es posible pensar en los efectos de la trata si no recordamos que existe un consumidor para un producto que es una persona humana, que es la que es tratada, trasladada, llevada para ser consumida como si fuera un objeto. En distintas partes del mundo prevalece esta problemática. Sabemos muy bien que, por ejemplo, en algunos países de Europa, la tendencia es al consumo de mujeres o niñas que presentan ciertas características, como son ser latinas, ser de origen de algunos pueblos indígenas incluso, o ser afrodescendientes, en tanto que en nuestras regiones, en algunos puntos, todavía existe la idea y la tendencia al consumo de productos, y lo digo de esta forma porque así es como se mira el consumo de mujeres y niñas que son blancas, que tienen ciertas características de los países de Europa del Este, y eso nos recuerda justamente que cuando se inicia la lucha contra la trata en el continente americano, justamente inicia en Argentina, que es uno de los países pioneros de impulsar la ley contra la trata y organizar y realizar diversas acciones, porque viene de un antecedente muy importante como fue a principios del siglo XX, la trata de mujeres que eran trasladadas desde Europa del Este en su mayoría y que llegaban a Argentina bajo la promesa de matrimonio,
pero en realidad eran víctimas de explotación sexual llevadas a prostíbulos y muy pocas de ellas incluso lograban este objetivo del matrimonio que se les prometía, pero incluso aquellas que lograban ser casadas o que se casaran con alguna persona que hubiera hecho el contrato matrimonial previo, las condiciones de estos matrimonios eran en condiciones de matrimonio servil. ¿Qué es el matrimonio servil? Se refiere a aquellas prácticas en las que un hombre compra a una mujer con el propósito de que lo sirva a él y sea de su propiedad, esté a su servicio y para el servicio de lo que él determine. Esto, desafortunadamente, a pesar de ser una práctica que era muy común en el siglo XX, a principios del siglo XX, que dio origen a la lucha contra la trata, sigue siendo una pandemia hoy día que lamentablemente tenemos que seguir combatiendo. Por esa razón es tan importante que tengamos claridad respecto a cómo existe una relación entre la prostitución y la trata como un problema que se focaliza especialmente en contra de las mujeres, las niñas y los niños. No hay que perder de vista justamente estos antecedentes porque cuando recibimos y escuchamos estos mensajes en los cuales se nos intenta convencer de que la prostitución es una opción voluntaria para las mujeres, realmente se está perdiendo de vista que la trata justamente es la que está detrás de la prostitución en gran mayoría de los casos, incluso en las mujeres adultas que aparentemente pueden haber elegido ser prostituidas, sabemos que se les retienen sus documentos, se les obliga a estar en estos lugares. Y ejemplo de ello justamente ha sido la violencia en contra de muchas de las mujeres de origen colombiano, de origen venezolano, que han sido asesinadas en nuestro país en los últimos años y que son víctimas de estas redes de trata. No hay que olvidarlo y creo que adoptar cualquier posición respecto a estos temas tiene que estar atravesado por la reflexión respecto a qué hay detrás de la trata, qué hay detrás de la prostitución y no olvidar que justamente este es un tema en el que la protección al proxeneta, al tratante, es lo que se busca cuando se intenta legalizar esta práctica que va y que ha atentado históricamente en contra de los cuerpos de las mujeres y las niñas y hoy día sigue prevaleciendo en contra de los niños incluso. Creo que esto es un tema muy importante para reflexionar juntas. Muchas gracias.